Gusto saludarles, apreciados y queridos amigos. Luego de haber escuchado esta hermosa interpretación con nuestros hermanos Eduardo Pirela y José Navares, queremos invitarlos a que transitemos las bellas páginas de la Escritura para que podamos explicarnos la grave y difícil situación que estamos atravesando. Vivimos en tiempos muy difíciles, tiempos llenos de enfermedad. La pandemia del coronavirus se ha propagado en forma desatada. Tenemos muchos enfermos por coronavirus y tenemos muchos fallecidos. Hay muchos enlutados. Muchas personas están llenas de desesperanza, de angustia, de miedo, de desasosiego y no hayan qué hacer. Nosotros los cristianos, ante ese panorama, acudimos a la Escritura para encontrar en ella la respuesta de Dios para enfrentar esta situación tan difícil, tan cruenta, tan dura, pero que Dios tiene para nosotros una solución. La solución que nos da Él precisamente se halla en el Salmo 23, un salmo muy conocido por todos y para todos. Es el salmo más conocido. Muchas personas lo saben de memoria, pero solo cuando transitamos la difícil situación que allí se nos plantean es cuando el salmo adquiere un sentido pertinente para nosotros en el día de hoy. Precisamente el salmo lo escribe David. David fue un hombre que fue pastor de ovejas desde niño, por lo tanto él sabía de lo que estaba hablando, conocía perfectamente el oficio de un pastor, pues lo hacía todos los días con las ovejas de su padre. Y precisamente cuando él vio que su trabajo, lo que él hacía con las ovejas, era precisamente lo mismo que Dios hacía con él, no dudó un momento en decir: Jehová es mi pastor, porque lo que él veía que él hacía con sus ovejas era lo mismo que Dios hacía con él. Por lo tanto, él dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando pensamos en que esta expresión, nada me faltará, solamente es aplicable a cosas materiales, de que Dios siempre va a proveerme lo material, pues estamos lejos de la verdad. Porque realmente nada me faltará abarca todas las necesidades del hombre. Abarca las necesidades físicas, por supuesto que sí, pero también abarca las necesidades emocionales y espirituales. En todo sentido, nada me faltará cuando Jehová es mi pastor. Y es precisamente ese nada me faltará, ese Jehová es mi pastor y nada me faltará, es precisamente la enseñanza central de todo el Salmo. Ese nada me faltará recorre todo el Salmo. En el versículo número 2 tenemos algo que no nos ha de faltar cuando Jehová es nuestro pastor, cuando Jehová es mi pastor. Y no nos ha de faltar el alimento. Precisamente él dice allí en el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Precisamente agua y alimento y sólido es lo que necesitamos para vivir. Por supuesto, el comer y el beber cumplen una función orgánica de suplir todos nuestros requerimientos corporales, tanto de alimento como de bebida. Precisamente Dios suple eso. Innumerables veces hemos visto la fidelidad de Dios proveyéndonos cada día, porque Él mismo lo dijo. Cómo a veces nos afanamos por buscar esos bienes materiales, pero el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios está dispuesto a proveernos y cuidarnos en nuestra salud física, de proveernos nuestro alimento. Si Él nos hizo a su imagen y semejanza, por supuesto que nos va a dar todas las cosas necesarias para nuestro sustento físico, pero también nuestro sustento espiritual y emocional. Y es precisamente el alimento que es la palabra de Dios. Cuando precisamente el salmista está pensando en que él va a ir a sitios que Dios nos lleva para pastar en un lugar fresco, verdor, con aguas tranquilas y reposadas, está hablando del alimento de la palabra de Dios. Precisamente el salmista dedica un salmo completo, el más largo de todos los salmos, el Salmo 119, a hablar precisamente de la pertinencia, de la utilidad y la sabiduría que conseguimos en la palabra de Dios. En ella podemos encontrar todo el alimento necesario para tener convicciones firmes,
para poder actuar en la vida, cual sea el área, cual sea la circunstancia, porque la palabra de Dios es el consejo de Dios para actuar en cualquiera sea la situación que nos toque vivir, porque aquí está el consejo de Dios, porque aquí está la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El apóstol Pedro, cuando habla de la palabra de Dios y el cristiano, él dice, siendo renacidos por la palabra de Dios, y añade, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios. De tal manera que la Escritura es el alimento que cada día nosotros como creyentes debemos entonces consumir diariamente, acudir a las páginas de la Escritura para conocer la voluntad de Dios. Cada día ir para conocer la voluntad del Señor. Y entonces Jesús siempre dijo, si estas palabras permanecen entre vosotros, precisamente vendrán muchos terremotos, tempestades, vendrán muchos problemas, vendrán vientos, dificultades, huracanes, pero dice, vuestra casa permanecerá porque está fundada sobre la roca, que es la palabra de Jesús. De tal manera que nada nos faltará, porque no nos va a faltar el alimento sólido de la palabra de Dios. En el versículo 2, precisamente nos dice que Jehová es mi pastor y nada nos faltará, porque no nos va a faltar la fuerza de Dios para afrontar la más dura y cruel circunstancia que nos toque vivir. Precisamente el versículo 2 dice, el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La palabra confortar es proveernos de fuerza, las fuerzas necesarias. A veces nos toca vivir situaciones tan difíciles, tan adversas, tan calamitosas, que nuestras fuerzas desfallecen, nuestras fuerzas nos abandonan. Pensamos que ya no podemos hacer más nada, nos sentimos impotentes ante la circunstancia que nos avasalla, nos sobrepasa y sentimos desfallecer, sentimos que ya no podemos más, que no hay salida para nuestro problema. Y es allí donde el Señor viene en nuestro auxilio, en nuestro socorro, y viene a confortarnos, es decir, viene a proveernos de su fuerza, que se unen a las nuestras muy debilitadas, y Él nos ayuda a salir del problema. Sea cual sea el problema en que estemos, Dios nos ayuda con su fuerza. Por eso el apóstol dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque en la fuerza del Señor Dios nos da la capacidad para vencer cualquiera sea el problema. Por supuesto, en estos tiempos de tanta dificultad, nosotros necesitamos que Dios nos fortalezca nuestras convicciones, fortalezca nuestra fe, fortalezca nuestro amor y nuestra esperanza. Nosotros necesitamos la fuerza de Dios y recurrimos al Señor en su palabra para recibir precisamente esa fuerza. Por eso el salmista dice allí, precisamente en el Salmo 19, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida hasta el Seol, ya no puedo más, estoy desfallecido, pero él dice, vivifícame con tu palabra. La palabra del Señor es la fuerza que necesitamos. El mismo salmista dice, se deshace mi alma de ansiedad, mi alma está deshecha de ansiedad. Y él dice, susténtame con tu palabra. La palabra del Señor es precisamente lo que necesitamos, la fuerza de Dios, la presencia de Dios en su Santo Espíritu para fortalecernos y saber resistir en el día malo de la adversidad. De manera que Jehová es mi pastor y nada nos faltará en el sustento de Dios, tanto material como espiritual de la palabra de Dios, pero tampoco nos faltará la fuerza del Señor para afrontar las circunstancias difíciles en esta vida. Él siempre estará a nuestro lado para decir, no te preocupes, que yo estoy contigo para fortalecerte, para no dejarte desfallecer. Cuando pensamos en que ya no hay más nada que hacer, Dios está allí. A veces pensamos que Dios no nos oye. El salmista mismo, en el Salmo 22, el salmo que le antecede, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí tu salvación y las palabras de mi clamor? Clamo a ti día y noche y no responde. Para el salmista Dios no le respondía, pero los oídos de Dios y los ojos de Dios están atentos para el cuidado de sus hijos.
para brindarnos fuerza en la tribulación, fuerza en la crisis, fuerza en la desesperanza. Y precisamente porque allí vienen, en esos tiempos difíciles, somos presa de la angustia, de la ansiedad, del miedo. Son depredadores que quieren destruirnos y que nos llevan a un estado de postración, debilitados, cansados. Ya no resistimos. Pero en esa circunstancia, Dios viene a quitarnos el miedo, la desesperanza. Todo eso quiere traducirlo el Señor en confianza. Porque cuando la Escritura dice, el Salmo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, es para infundirnos confianza en que Dios está con nosotros y va a hacernos, a caminar nosotros de la mano con el Señor a salir de todo esto. El versículo número 4 precisamente nos habla ahora de la compañía de Dios. El 2 nos habla del sustento físico, pero también espiritual y emocional. El versículo 3 nos habla de que nada nos faltará porque no nos faltará la fuerza de Dios. Y el versículo 4 nos dice que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará porque no nos va a faltar su compañía. Él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y ese es el secreto, que en medio de la circunstancia más extrema, más difícil, en medio de la crisis más profunda que haya en nuestra vida, en nuestra familia, en el trabajo, en el matrimonio, dice el Señor entonces, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La compañía del Señor está garantizada. Por eso Él le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Le ofreció la compañía permanente y la compañía de Dios nos libra, la compañía de Dios nos acompaña, nos libra de cualquier adversidad. Por eso el Señor Jesús dijo, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contamos con la compañía del buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. De manera que contamos con la salud, con la bendición, contamos con el sustento de Dios, con la fuerza de Dios, con la compañía de Dios en medio de esta dura circunstancia que nos está tocando vivir. Pero también contamos con la presencia de Dios. El versículo número 5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Precisamente David reconocía que Dios le estaba dando y brindando todo un banquete delante de sus angustiadores, que no eran otros que Saúl el rey y de que Absalón su hijo. Pero él confiaba en Dios y Dios le proveyó de ese alimento. Nunca le faltó el sustento y el alimento. Pero hay algo importante que él dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Estaba haciendo alusión David con la unción de él como rey, la ceremonia real que se requería usar el aceite para consagrar al ungido del Señor, sea como sacerdote, como le dijo Dios a Moisés, que ungiera a Aarón y a sus hijos con el aceite de la unción santa. Y ese aceite también lo usó el profeta Samuel cuando ungió a David, cuando lo encontró al fin y lo ungió con aceite. Y dice el texto bíblico allí en 1 de Samuel que el Espíritu Santo, cuando fue ungido David, vino a la vida de Daniel y ya no se separó de él. De tal manera que esa unción de la presencia de Dios también la contamos nosotros como creyentes cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida y fuimos consagrados al Señor para ser dedicados en santidad y en dedicación a amar y a servir a Dios más allá de todas las cosas. Es por eso que nosotros decimos que la presencia de Dios está con nosotros. Y entonces nada nos faltará, porque no nos faltará su sustento, no nos faltará su fuerza, no nos faltará su compañía y no nos faltará su presencia. Al punto que él dice, mi copa está rebosando. La copa era la vida de David y el líquido que contenía que estaba rebosando era precisamente la presencia del Señor. Él decía, tu presencia en mi vida
hay plenitud de gozos y delicias a tu diestra para siempre, porque David sentía que Dios estaba plenamente en su vida, gobernaba y guiaba su vida en todo momento. Por eso el resultado es el versículo número 6. Y él dice, como resultado de todo lo anterior, él dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por supuesto, cuando Jehová es nuestro pastor, cuando como oveja dócil aceptamos el cuidado de Dios, aceptamos la disciplina del Señor, la guía de Dios, entonces el bien viene a nuestra vida. Y cuando vienen los tiempos adversos, Dios nos da de su fuerza, de su compañía y de su presencia para afrontar cualquier circunstancia. Este salmo nos permite y nos dice que confiemos en el Señor, que Dios es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. No nos faltará sustento, no nos faltará fuerza, no nos faltará su compañía y no nos faltará su presencia. Dios nos bendiga y sepamos afrontar con confianza en Dios este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Dios les bendiga.